Cáncer de endometrio. En cuanto a la epidemiología, en países desarrollados el cáncer de útero más frecuente de los tumores de la esfera ginecológica, ¿no? Es la cuarta causa de muerte por cáncer en la mujer, y la incidencia en Europa del 2000 conforme ha ido aumentando, ¿no? Por ejemplo, para el 2005 de 13 casos por 100.000 al 2009 ha aumentado a 16 casos por 100.000 mujeres al año. En cuanto a la incidencia, pues, principalmente en países desarrollados es mayor que en países en vías de desarrollo, ¿no? Y la incidencia en Europa, por ejemplo, triplica al cáncer de cervix, y es más frecuente incluso que el cáncer de ovario, que principalmente porque las mujeres tienen una expectativa de vida, y es principalmente el grupo etario más afectado pues son las mujeres posmenopáusicas, ¿no? Una media de edad alrededor de los 60 años, y es bien raro en pacientes de mujeres menores de 40 años, más o menos se dice que está un 4%, ¿no? El adenocarcinoma de endometrio aparece fundamentalmente en mujeres peri y posmenopáusicas, ¿no? Y puede aparecer en algunos en la edad reproductiva, pero es bien raro. 25% se puede diagnosticar antes de la menopausia, ¿no? Y un 5% antes de los 40 años. Como vemos es bien raro. Principalmente es peri y posmenopáusica sobre todo. Tiene una mortalidad de un 4 a 5 casos por 100.000 al año. En la mayoría de los casos se logra hacer el diagnóstico en estadios precoces debido a la aparición de síntomas, de ahí su baja mortalidad. Como es una mujer posmenopáusica la que resulta afectada, una de las manifestaciones es el sangrado vaginal, la ginecorragia, pues es uno de los síntomas iniciales que ayuda o permite hacer la investigación para llegar al diagnóstico. En el Perú, la tasa de incidencia dentro de la población femenina es de 3, y la tasa de mortalidad es de 1 por 100.000, ¿no? Ahora, el cáncer de útero, principalmente estamos hablando del cáncer de endometrio, es un 90-95% de las glándulas del endometrio. Hay un escaso porcentaje de casos tienen su origen en las fibras musculares, ¿no? El sarcoma uterino. Entonces, principalmente cuando nos referimos a cáncer uterino, nos estamos refiriendo básicamente al cáncer de endometrio. El epitelio glandular endometrial es sensible a la acción de estrógenos y progesterona, ¿no? De allí que los estrógenos y la progesterona regulan la proliferación y maduración del endometrio durante el ciclo menstrual. El exceso de estrógenos se ha situado el origen del proceso oncogénico. Como todos sabemos, el estrógeno lo que hace a nivel del endometrio es favorecer la etapa de proliferación endometrial. Sin embargo, hay algunos factores de riesgo para el cáncer de endometrio, sobre todo la obesidad, pacientes que no han tenido hijos, la menarquia precoz o la menopausia tardía, es decir, mayor tiempo de exposición a estrógenos, pues actúan como factor de riesgo para el cáncer de endometrio. Otros factores que se han establecido, como el síndrome de ovario poliquístico, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, terapia hormonal estrogénica, terapia con tamoxifeno. Entonces, básicamente, siempre en las pacientes posmenopáusicas tenemos que ver factores de riesgo asociados, ¿no? La diabetes, la obesidad, la nuliparidad,
van relacionados con como factor de riesgo para que presente un cáncer de endometrio. La obesidad se expresa como el mecanismo fisiopatológico es básicamente que hay un exceso de estrona, ¿no?, a partir de la aromatización de la androstenediona y los andrógenos en estradiol en el tejido adiposo periférico. Entonces, al haber más estrógeno, hay mayor exposición, ¿no? El endometrio puede desarrollar, o incluso en la ecografía se puede ver como una hiperplasia endometrial, ¿no?, que es un hallazgo que permite o debe realizarse el diagnóstico histológico, ¿no?, de este hallazgo. En premenopáusicas, concentraciones altas de estrona desencadenan una retroalimentación anormal del eje hipotálamo hipofisovario. Pacientes con ciclos anovulatorios, también debido a que no hay progesterona, no ovular, no hay progesterona, y la progesterona hace que el endometrio se reduzca o caiga, ¿no?, y se produzca la menstruación. Luego también por un aumento de la producción de estrógenos libres. La menarquia precoz también está establecida como factor de riesgo, así como la menopausia tardía y la nuliparidad. ¿Cuál es el sustento? Que elevan el riesgo de padecer cáncer de endometrio porque aumentan el tiempo de exposición del tejido endometrial a la acción estrogénica. Las pacientes con nuliparidad tienen 2 a 3 veces aumentado su riesgo en relación a las multípares. La menopausia tardía, también referidos como menopausia mayor a los 52 años, también es factor de riesgo por un mayor tiempo de exposición del endometrio al estrógeno. Tumores ováricos también están implicados, sobre todo de las células de la granulosa, que son las que producen mayor cantidad de estrógenos. La terapia hormonal sustitutiva sin utilizar progestágenos, ¿no?, donde algunos esquemas que utilizan solamente estrógenos va a aumentar el riesgo entre 4 a 8 veces. El riesgo aumenta con dosis altas y periodos prolongados de tratamiento. De allí que siempre la terapia de reemplazo hormonal en pacientes postmenopáusicas se ha establecido como un riesgo, ¿no?, el que desarrolle cáncer de endometrio. El empleo de tamoxifeno también, sobre todo en pacientes postmenopáusicas, se aumenta el riesgo de 2 a 3 veces el consumo o el empleo de tamoxifeno en estos pacientes. Ahora, por cada 1000 mujeres de tratamiento con tamoxifeno, 6 pueden presentar cáncer de endometrio. Entonces habría que evaluar el beneficio del tamoxifeno sea superior al riesgo al que se exponen los pacientes. Por ser un estrógeno débil, produce tumores bien diferenciados, superficialmente invasores, tipo histológico sin mal pronóstico, ¿no? Por lo que los pacientes que utilizan tamoxifeno pues requieren una evaluación anual, por lo menos del endometrio vía ecográfica, ¿no?, para poder ver el efecto en el endometrio. El síndrome de Lynch tipo 2, el síndrome de cáncer colorectal hereditario no polipósico, asociado a mutaciones en los genes, también es como un factor de riesgo para el cáncer de endometrio. El tumor extracolónico más frecuente es el cáncer de endometrio, ¿no?, como factor de riesgo. Factores protectores: el empleo de anticonceptivos orales combinados disminuyen el riesgo. El empleo del consumo del progestágeno hace que el endometrio se adelgace o se atrofie, ¿no?, y contrarresta el efecto de un estrógeno puramente dicho, ¿no? Bueno, en este caso el tabaquismo se dice que también actúa como factor protector para cáncer de endometrio. Disminuye los niveles de estrógeno en la fase lútea y puede acortar la edad de aparición de la menopausia.
puede inducir un cierto estado de hipoestrogenismo. Ahora, la dieta también es importante, con fruto protector, el consumo de frutas, verduras, pan integral. La multiparidad también, porque durante el tiempo de gestación hay una menor exposición al estrógeno. Y la menopausia, menos de 49 años, también es factor protector para cáncer de endometrio. La clasificación desde el punto de vista histopatológico se clasifica en carcinomas, 90-95% de los tumores malignos, y sarcomas, 2-5% de los tumores malignos. Los carcinomas, en función de histología, epidemiología y comportamiento clínico, puede ser tipo 1, que representa más o menos el 70-80%, presentan histología endometrioide, se asocian con la exposición crónica a estrógenos y pueden ser precedidos de hiperplasia endometrial. Y el tipo 2, aquellos no endometrioides, habitualmente seroso, papilares o de células claras. Es el más agresivo y no se relaciona con la exposición a estrógenos, ¿no? Y presentan principalmente mutación en los genes P53. El adenocarcinoma endometrioide es un 75-80%. Es principalmente el mayor porcentaje, ¿no?, de cáncer de endometrio. Esta es la clasificación histológica. Está el carcinoma seroso papilar, menos de 10%, también es de mal pronóstico, al igual que el carcinoma de células claras, 5% y mal pronóstico. En menor porcentaje está el carcinoma mucinoso, carcinoma epidermoide, carcinomas mixtos. El otro tipo, el sarcoma de estroma endometrial, mal pronóstico, carcinoma metastásico. Todos son clasificaciones histológicas. Entonces, pero a recordar que el 75-80% es un adenocarcinoma endometrioide, ¿no? El adenocarcinoma endometrioide es más frecuente, ¿no?, como lo mencionamos. Y los tumores, la mayoría son bien diferenciados. Presenta un crecimiento de las glándulas endometriales con poca participación del estroma. Estudios moleculares han demostrado que tiene un perfil genómico diferente a los tumores no endometrioides. Ahora, la clasificación de la hiperplasia endometrial, sobre todo, es un término que generalmente se encuentra en pacientes a quienes se les realiza ecografía y se encuentra un endometrio engrosado, ¿no? Hablamos de endometrio engrosado cuando es mayor de 5 milímetros. Y se les realiza, van a hacerse una dilatación y curetaje y se cataloga como hiperplasia endometrial. Ahora, se habla de una hiperplasia quística, una hiperplasia adenomatosa, en lo que es la clasificación clásica, pero actualmente la OMS menciona una hiperplasia simple y una hiperplasia compleja, y ambas pueden presentar atipia o sin atipia. Es básicamente los términos que se utilizan para la clasificación actual. Para la hiperplasia endometrial simple, endometrio con glándulas dilatadas, saculares y estroma abundante. Tiene poco potencial premaligno. De allí que el tratamiento básicamente es hacer seguimiento. La hiperplasia endometrial compleja se caracteriza porque en el endometrio hay glándulas muy numerosas, hay un patrón glandular complejo, el estroma es escaso, hay una atipia arquitectural moderada grave, o también puede haber una no atipia celular, bajo potencial también premaligno. La hiperplasia endometrial atípica, el endometrio con glándulas con atipia citológica, presentan potencial maligno, un carcinoma in situ cuando la atipia citológica es grave y no existe una definición consensuada. Muchos patólogos no utilizan esta denominación, ¿no?, de hiperplasia endometrial atípica.
Este cuadrito es importante, ¿no? Porque la progresión de hiperplasias a adenocarcinomas. Entonces vemos que una hiperplasia simple, quística, sin atipias, en un 1% puede progresar a un adenocarcinoma. Cuando la hiperplasia es compleja, pero sin atipia, en un 3%. Cuando hay una hiperplasia atípica simple con atipia, un 8%, y la compleja con atipias o adematosa con atipias ya aumenta a un 30%. Vemos que cuando es compleja y con atipias ya es un porcentaje considerable, ¿no?, que puede progresar a un adenocarcinoma. Cuando es una hiperplasia simple, o sea, reportada por el patólogo, quística sin atipias, entonces el porcentaje es bajo, ¿no? 1% que puede progresar a un adenocarcinoma. El carcinoma seroso papilar de endometrio, de un 5 a 10%, básicamente en pacientes ancianas, no relación con la estimulación estrogénica, suele desarrollarse sobre endometrio atrófico, gran agresividad, suele diagnosticarse en estadios avanzados, tiene peor pronóstico que el adenocarcinoma endometrioide, histológicamente similar a un carcinoma de ovario, y pueden secretarse a 125, ¿no?, y presentan una atipia nuclear, ¿no? Otras variedades menos frecuentes, tenemos por ejemplo el carcinoma endometrial de células claras, una puesta de un 1 a un 5%, es más frecuente en mujeres postmenopáusicas, es agresivo en su comportamiento, hay una invasión miometrial que puede estar presente en alrededor del 80% de todos los pacientes que se hace el diagnóstico, ¿no? El genotipo es similar a tumores de células claras de otros órganos, como el riñón, ¿no? Y otros tipos, otras variedades menos frecuentes que alcanzan más o menos del 2%, se encuentran los carcinomas mucinosos, epidermoides y de células pequeñas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, principalmente hay un sangrado vaginal, ¿no?, que está alrededor del 90%. La hemorragia perimenopáusica, patológica, o sangrado postmenopáusico. Puede haber sangrados, una ginecorragia durante la terapia de reemplazo hormonal. También puede presentarse con el uso del tamoxifeno, pero básicamente el síntoma es sangrado vaginal, ¿no? Puede haber otros síntomas menos frecuentes como leucorrea, ya hay inespecíficos, ¿no? Mucorrea, o en algunos estadios ya más avanzados puede haber piorrea, ¿no?, presencia de eliminación de una secreción maloliente o purulenta por el orificio cervical externo. Puede haber molestias urinarias asociadas ya en estadios avanzados, cuando hay mayor compromiso, hematuria o rectorragia también, ¿no? En cuanto a los factores pronósticos, la histología, los de peor pronóstico, los tumores seroso-papilares y los de células claras son los que tienen peor pronóstico. El estadio tumoral, ¿no?, cuando hay una invasión miometrial mayor al 50%, también el factor pronóstico es peor, ¿no? La afectación ganglionar y la diseminación o la detección de células ya en cavidad peritoneal, también el factor pronóstico adverso, ¿no? La edad, cuando la paciente tiene edad menor a 60 años, es un mejor factor pronóstico. El grado de diferenciación, peor pronóstico en los tumores menos diferenciados, y la presencia de receptores hormonales. Se ha correlacionado la ausencia de expresión de receptores de progesterona con una mayor tasa de afectación ganglionar y una peor supervivencia. El tipo histológico y sobrevida, vemos que
como habíamos estado mencionando, los de células claras son principalmente los más agresivos y con la menor tasa de sobrevida. Cuanto al diagnóstico, debería realizarse una histeroscopía, sobre todo para inspeccionar toda la cavidad endometrial y hacer una biopsia dirigida. Eso sería lo ideal. La sensibilidad de la histeroscopía es alrededor del 95%. Existe controversia sobre la posible diseminación hacia la cavidad peritoneal a través de las trompas de falopio con la realización de esta técnica. Con la histeroscopía, como sabemos, puede haber un pasaje del medio de distensión, o sea, puede ser la glicina o el cloruro de sodio hacia la cavidad pélvica por las trompas, y podría llevar células endometriales y hacer una siembra, ¿no? Eso sería uno de los probables o posibles efectos que podrían contraindicar realizar una histeroscopía, ¿no? La histeroscopía permite pues la visualización directa de la cavidad endometrial y hacer la biopsia dirigida de una lesión sospechosa. En la ecografía, el diagnóstico o los hallazgos ecográficos están presentes en función al complejo endometrial y el tamaño que éste tiene, ¿no? Ya se ha establecido que en pacientes postmenopáusicas generalmente 5 milímetros es el punto de corte del grosor endometrial. Por encima de 5 milímetros ya aumenta el riesgo de que este endometrio tenga una alteración hacia malignidad. Bueno, la ecografía tiene una sensibilidad de un 96% y una especificidad de más o menos 92%. Ahora, el grosor endometrial que se logra encontrar también tiene que ver con el riesgo de desarrollar, el riesgo de presentar un cáncer de endometrio. De tal forma que cuando presente un grosor mayor a 20 milímetros hay un riesgo de un 70% de que se trate de un cáncer de endometrio, ¿no? Sin embargo, también está en función a lo que el evaluador o el ecografista pueda visualizar, ¿no? Incluso puede ser, en algunos casos, puede haber una valoración subjetiva. Es importante también ver si el paciente está consumiendo algún medicamento, ¿no? Como tamoxifeno, que puede hacer que crezca el endometrio, o algunos antihipertensivos también pueden hacer que crezca el endometrio. 90% de los cánceres de endometrio muestran una ecogeneidad heterogénea o hiperecoica. Es decir, ecográficamente se ve un endometrio heterogéneo y con aumento de la ecogenicidad. Puede haber una delimitación irregular, o sea, la línea o el complejo endometrial no se logra precisar con claridad, y también puede haber no se puede detectar a veces una diferenciación, ¿no?, entre lo que es el complejo endometrial y el miometrio, lo cual haría sospechar que puede haber una invasión miometría, una invasión del miometrio. La ecografía Doppler también permite ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no?, sobre todo porque permite detectar la presencia de vasos intratumorales. Hay un patrón vascular, o sea, múltiples vasos es lo que se va a observar principalmente en la ecografía Doppler, un patrón de vasos dispersos, o sea, así lo definen, ¿no? Estas son ecografía Doppler, donde muestra ahí se ve el complejo endometrial aumentado de tamaño. Es evidente que tiene más de 5 milímetros.
es hiperecogénico, o sea, se ve más blanco en relación al miometrio. Incluso puede haber áreas heterogéneas, ¿no? Hipoecogénicas, o sea, no es un endometrio homogéneo. Y el Doppler muestra los múltiples vasos, una distribución, una distribución múltiples vasos. Esas características son las que más o menos podría orientar a que se trate de un cáncer de endometrio. La histerosonografía también es importante, permite diferenciar, por ejemplo, de hallazgos benignos como un pólipo o un mioma, que generalmente pues también en relación a la edad van a estar en pacientes, se van a encontrar en pacientes en edad fértil, o un patrón irregular, ¿no? Una masa de superficie heterogénea irregular que se asocia a un adenocarcinoma de endometrio. Este cuadrito es importante para ver las, las pruebas diagnósticas, su sensibilidad y su especificidad. La histeroscopía es una de las pruebas que se debe iniciar el estudio, ¿no? Sin embargo, a veces no está disponible. Presenta una sensibilidad de un 89, un 93% y una especificidad que puede alcanzar hasta el 100%. El legrado uterino, que es lo que más se usa frecuentemente, dilatación y curetaje, tiene una sensibilidad del 90%. El estudio de la citología endometrial, una sensibilidad del 100% y una especificidad del 84.4%. La ecografía tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 96%. Básicamente, en la ecografía, como es una prueba que se utiliza de rutina, como habíamos mencionado, hallazgos de endometrio engrosado, un patrón heterogéneo, y al Doppler un patrón vascular de múltiples vasos, pues podría corresponder a un CA de cervix, un CA de endometrio, perdón. El diagnóstico en la ecografía transvaginal, su valor predictivo negativo cercano al 100% cuando se pone al límite del grosor endometrial en 4 milímetros, ¿no? Valor predictivo positivo 87%. Tiene una sensibilidad, puede alcanzar hasta 100% y una especificidad del 96%. Se puede hacer el diagnóstico de una invasión endometrial en un 75% de los casos, ¿no? En mejores condiciones. Para confirmar el diagnóstico se debe realizar un legrado del canal endocervical seguido de dilatación y biopsia uterina. Esta técnica tiene un 10% de falsos negativos, por lo que si hay sospecha debe realizarse de grado fraccionado bajo anestesia, ¿no? La tomografía abdominopélvica no resulta de utilidad, salvo en los cuales ya se sospecha que hay una enfermedad que ha sobrepasado una enfermedad extrapélvica, ¿no? Sobre todo permite o tiene mayor utilidad para hacer la valoración ganglionar. La resonancia magnética es más útil para ver específicamente la invasión miometrial, ¿no? Y la afectación de cervix. En cuanto a la estratificación, la clasificación por estadio es más utilizada en la propuesta por la FIGO, ¿no? Que ha sido actualizada en el año 2009. Entonces, en el estadio 1, en el 1 el tumor está confinado solamente al cuerpo del útero. El 1A no hay al menos o no hay el compromiso de todo el miometrio, o hay un compromiso menor a la mitad, ¿no?, del miometrio. En el estadio 1B el miometrio puede estar afectado en mayor a la mitad de la pared del grosor endometrial, ¿no? El estadio
el estadio 2, el tumor va a invadir el estroma cervical, pero no se extiende por debajo del útero. En el estadio 3 hay el tumor puede estar comprometiendo ya incluso a los anexos cuando es en el estadio 3A, o puede haber un compromiso vaginal, o hay compromiso de los paramétricos en el 3B, y cuando hay compromiso de los ganglios paraórticos en el estadio 3C. Y el estadio 4 cuando ya sobrepasa el útero y hay compromiso de otros órganos como la vejiga, ¿no? O la mucosa intestinal en el estadio 4A. Y cuando hay compromiso de ganglios inguinales, ya estamos hablando del estadio 4B, ¿no? Entonces, en cuanto al pronóstico, el compromiso de los ganglionar va a marcar el pronóstico. Cuando hay compromiso de los ganglios paraórticos, la supervivencia a 5 años se reduce, ¿no?, un 41% aproximadamente. Entonces, este estadiaje básicamente está en función a la expectativa de vida o al pronóstico de supervivencia. Como estamos viendo, todas las clasificaciones están en función a eso, ¿no? Al evaluar la supervivencia a los 5 años. Entonces, estos son los esquemas que nos muestran en forma gráfica cómo es el compromiso, ¿no? Por ejemplo, en el estadio 1 no hay un compromiso que puede ser menor, el 1A puede ser menor a la mitad de la pared endometrial, o el 1B ya la lesión ha superado la mitad de la pared endometrial. En el estadio 3 ya sobrepasa la pared miometrial y hay compromiso anexial, puede ser un compromiso de anexo del ovario. El estadio 3B compromete toda la pared miometrial e incluso puede ya comprometer los paramétricos. Y el estadio 4A, compromiso a órganos vecinos, puede ser a vejiga o al recto en la parte posterior, ¿no? Entonces, el estadiaje clínico se utiliza en casos especiales. El estadiaje quirúrgico es el que debe ser completo para, sobre todo, ver la tasa de supervivencia. O sea, básicamente está dirigido a hacer la detección de los ganglios paraórticos, ¿no? Si hay un compromiso de ganglios paraórticos, pues ya la supervivencia disminuye notablemente, ¿no?, cerca del 40% a los 5 años. La resonancia magnética es una prueba de ayuda para determinar el pronóstico y el manejo quirúrgico, y la citología debe ser parte del estadiaje y solo se debe reportar, ¿no? El estadiaje quirúrgico es y será siempre dinámico, ¿no?, porque puede cambiar de acuerdo a los hallazgos intraoperatorios que se encuentran, ¿no? La propagación del tumor, la propagación a los ganglios pélvicos y paraórticos es común. Puede haber metástasis a puntos distales o distantes como pulmones, ¿no?, a los ganglios inguinales, a los supraclaviculares, al hígado, los huesos, el cerebro y la vagina.
Entonces, la diseminación puede ser básicamente por vía linfática, también por vía sanguínea, hematógena, ¿no? En cuanto al tipo histológico, los factores pronósticos están, el tipo histológico es importante para el pronóstico. La invasión miometrial también, como hemos visto, depende del porcentaje de miometrio que se compromete también para determinar el estadiaje. La diferenciación histológica, la citología peritoneal para ver si hay siembras peritoneales, la metástasis de ganglios linfáticos y la metástasis en anexos, y el grado de diferenciación del tumor, ¿no? Si es bien diferenciado, moderadamente diferenciado, y los pobremente diferenciados, que son los que tienen peor pronóstico. En cuanto al tratamiento, pues las opciones son la histerectomía abdominal total con salpingoferectomía bilateral y el muestreo de ganglios, ¿no? Seguido de radioterapia postoperatoria en el caso de un estadio 2B. Se puede usar también radioterapia intracavitaria preoperatoria y radioterapia de haz externo seguida de histerectomía abdominal total y salpingoferectomía, y en ciertos casos la histerectomía radical y linfadenectomía pélvica. En la etapa 3 también tiene que realizarse cirugía y radioterapia. Pueden ser inoperables si el tumor se extiende a la pared pélvica, ¿no? Y en estos casos el tratamiento es radioterapia. Pacientes que no son candidatas para cirugía o radioterapia se pueden tratar con agentes progestacionales, o sea, con la idea de reducir el tamaño o hacer un bloqueo hormonal, ¿no? En la etapa 4, según el sitio de la enfermedad metastásica y los síntomas relacionados con este sitio. En la enfermedad pélvica voluminosa, radioterapia. Cuando hay metástasis a distancia, especialmente en pulmones, está indicada la terapia hormonal. En el estadio 4, la respuesta a las hormonas está relacionada con la presencia de receptores hormonales y el grado de diferenciación tumoral. Los agentes progestacionales estándar son la hidroxiprogesterona 400 mg intramuscular semanal o medroxiprogesterona, ¿no? El Provera, 150 mg al día. Eso es básicamente lo que se refiere al cáncer de endometrio.